historia dramática habla de eso, ¿no? O aceptás que yo te No posea, aceptar que la otra persona tenga su propia independencia. Nadie. Está Vicky Donda con nosotros. Hola, ¿qué tal? Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo están? gracias por venir. Gracias. Y en un día muy particular, porque estamos todos con las repercusiones de un caso, de otro más, ¿no? De los tantos que lamentablemente no son visibilizados. Este sí lo fue, el de Telma, a partir de lo que ocurrió ayer. ¿Qué visión tenés de lo acontecido? El caso de Telma fue visibilizado también primero por un grupo de mujeres valientes, que es el colectivo de actrices, y un contexto determinado, ¿no? Contexto precedido por marchas multitudinarias buscando justicia para Lucía. Así como este mismo proceso que se vivió en Estados Unidos, no es aislado. El Me Too. Se llama Me Too. Acá debería llamarse justicia para Lucía, porque... Estuvimos la semana pasada en la marcha, acompañándolas. Hace unos meses, unos años atrás, Calu había acusado... Un año, diciembre del año pasado fue. Públicamente al mismo personaje y... Como siempre, la que tuvo que explicar en qué situación estaba, qué era lo que pasaba, la que se puso en entredicho fue ella, no él. Entonces, veamos, todo lo que hemos avanzado las mujeres es mucho y esperemos que esto genere también y construya las bases de un cambio cultural necesario, donde se entienda que cuando una mujer dice no es no, o sea, donde se entienda que cuando una mujer no dice sí, no hay consentimiento y el resto es abuso o algo peor. Y ahora, desde el lado tuyo, ¿no? Del lado de la política, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede complementar? Digo, porque hay muchos temas que se instalaron este año, como fue el tema del aborto, que tiene que ver también con los derechos de las mujeres. ¿Qué se puede aportar? Claro, ¿qué se puede...? ¿No funciona bien? ¿Cómo lo ves eso? Hay algunas, o sea, leyes hay cosas legislativas que tenemos que hacer y que son deudas. Esta es una deuda. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una deuda. Quiero recordar casos como el caso de Belén, conocido como el caso Belén de Tucumán, una joven que estuvo casi 3 años detenida por un aborto clandestino. Y estoy con Raquel Vivanco, que dirige el observatorio para poder medir también los casos de violencia. Es una de las deudas que tiene el Estado, ¿no? No tenemos ¿Qué datos se manejan actualmente, Raquel, con respecto a la violencia hacia la mujer? Bueno, nosotras dimos a conocer los datos de femicidios a partir del 3 de junio del 2015. Estas estadísticas arrojan 895 asesinatos de mujeres en manos de hombres, principalmente del círculo íntimo. Estamos hablando que el femicidio es la expresión más extrema de la violencia y siempre decimos que para que existan estos asesinatos existe todo otro entramado cultural, social, que naturaliza y acepta una infinidad de situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres, ¿no? Seguimos en una sociedad en donde las relaciones de poder son asimétricas, en donde esta asimetría genera esta violencia que se traduce de la forma más cruel y extrema con los abusos sexuales, las violaciones y los femicidios que, bueno, son nada más y nada menos que vidas de mujeres, historias truncadas que tenemos que lamentar. Es un femicidio cada 29 horas en nuestro país. Y vuelve a vivir doctor, esta mujer no sabía nada de mi vida, no sabía ni siquiera que mi marido, que casi me mata, era policía, ni eso. Bueno, pero ahí estamos hablando de cómo las instituciones vuelven a ejercer violencia contra las víctimas, ¿no? Digo, porque este también es un problema que padecen la mayoría de las mujeres están atravesando una situación de violencia, ¿no? Que les piden, que les hacen esperar. Muchas de esas mujeres andan dando con sus hijas, no tienen dinero para llegar a hacer las denuncias. Digo, hay una falla en todo el sistema y el Estado es responsable en parte de muchos de estos femicidios. Yo les cuento, de estos 895 femicidios que relevamos, el 17% de las mujeres habían realizado denuncias previas contra sus agresores. O sea, son evitables. La mayoría son de familiares o parejas. El 90% de los femicidios son cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de las víctimas. O sea, y el lugar en donde sufrimos mayor violencia es dentro de nuestros hogares. Pero mirá el Pastenaca de Guilor, que recién hoy lo detuvieron. Guilor, que estuvimos hablando toda la semana pasada de este salame. Que no se puede creer con ese video. Con el video, con los testimonios y la justicia de capital, porque a veces
a veces uno dice, no, pero esto le La pasó en el justicia Chaco. tardó en reaccionar. Ahí lo tenés, mira, ahí lo llevan detenido. La Debe sociedad, estar acá al lado. la justicia tarda Sí. y espera que la sociedad reaccione antes. Hoy la sociedad está diciéndole a la justicia que tiene que reaccionar en este tema. La justicia es esta justicia compuesta por hombres y mujeres, y en este caso voy a hablar de 3 hombres. Los 3, no les voy a decir jueces, los 3 tipos que actuaron en el caso de Lucía y que dejaron plasmado en una sentencia algo así como que Lucía era una chica con carácter, no era sumisa y por eso era muy difícil violarla. Entonces, la verdad es que esos 3 jueces hay que someterlos a jury. Eso es una deuda de la política. Una deuda de la política que tenemos y que hay que hacerse cargo. Nosotras, desde el observatorio, desde la banca que tenemos en la Cámara de Diputados, la semana que viene vamos a convocar a una mesa de trabajo abogados que toman casos de violencia, a familiares que están en estos casos, a los fiscales que son los que investigan y vamos a sentarnos a ver qué podemos impulsar desde el Poder Legislativo para resolver algunos de los problemas del judicial. Pero el cambio está en actuar los 3 poderes juntos. No hay, abogada, perdón, no hay un lineamiento tampoco de trabajo en común, porque depende qué juzgado te toque. A veces uno dice, bueno, a ver, decime qué juzgado te tocó y te puedo orientar cómo seguir trabajando. Claro, pero no se trata de... Y si la sociedad no se hubiera ensañado con Eguilior, no estaría detenido hoy. Bueno, pero ahí está, ¿no? La importancia de la condena social ante la falta de respuesta de la justicia, ¿no? Pero no es peligroso eso, te lo pregunto Y yo en digo, función de... Y también son la las reglas presión que de están los medios, impuestas, ¿no? Porque Porque lo si cierto es hoy que los la medios... justicia no viene escuchando Porque el después, reclamo. mirá, porque después vemos, el otro día lo vimos, acá en Crónica, Sí, sí. vemos a un, no me gusta decir motochorro, uno que chorea arriba de una moto, Un delincuente. un delincuente arriba de una moto, que lo voltean con un auto y la gente lo quiere cagar a palo y le Quiere dicen a la linchar. policía, Pegale un matalo, tiro, matalo, pegale pegale un un tiro. tiro. Ahí sí lo tenés que Eso matar, también claro. es Son un situaciones distintas, digo, no tienen punto pero de es una- pero comparación es un en problema. relación, digo, porque podemos tener opiniones distintas acerca de por qué existe ese nivel de violencia y que tiene que ver con una crisis económica, pero que nos convoca hoy es poder guiarnos como... Pero la discusión es la impunidad. Pero Si hay- es terrible, Vicky, alguien quiera recurrir sí. Si hay A ver. impunidad, hay respuesta social y eso es así. Ahora, vos fijate la respuesta diferente que tuvieron en el caso de Eguillor. Eguillor. Y en el caso de, no sé, andan dando vueltas por Facebook, un nene que iba corriendo buscando un amigo y un policía civil lo sí. reduce confundiéndolo, o sea, no, pensó que era una conducta rara y lo reduce y le empieza a golpear en el piso a un niño, ¿no? Esta mano dura desatada por Patricia Bullrich es una respuesta espasmódica, ineficiente, inconstitucional Peligrosísimo. y que no sirve absolutamente. Para Bueno, que ya vos dije que es vinculás ineficiente. lo que es la violencia. Ahora, una en cosa es la sociedad. violencia social y Claro. otra cosa es lo que pasó con ellos. Que lo que pasó, Claro. ¿qué es lo que pasó? La gente que estaba viajando con él en el vagón le dijo, bajate flaco con vos, no queremos viajar. Es otra conducta. No es lo mismo alguien que quiere matar a alguien que comete un delito con alguien que dice, mira, yo la verdad al lado de un abusador no Vicky, tengo ganas de sentarme. Vos que estás, bueno, luchando siempre por las mujeres, digo, ¿qué le recomendás hoy a una mujer que tiene miedo de hacer una denuncia, que sabe que pasó por una situación y que hoy le cuesta contarlo, ¿no? Que se rodee, le recomiendo que lo primero que hacen o de las primeras cosas, ¿no?, que hacen los violentos es cortarte los vínculos o tratar de que vos no tengas vínculos con otras personas. Que trates de rodearte con gente de tu confianza, con amigas, con familiares. Siempre hay alguien que te va a ayudar. Solo es muy difícil salir, no de esta situación, de cualquier otra situación. Entonces pero hay ahora, que rodearse, es lo primero que te corte. hay contención. Ahora vamos a contar, seguramente con un último momento, una historia que nos tocó contar la primera parte. Pero esa parte que contamos tenía que ver con una madre que ya había pedido la restricción para el femicida, que finalmente la termina apuñalando. Y no le anduvo, le habían dado el botón antipánico. 17 veces lo denunció. Lo denunció 17 Ella no veces. llegó a apretar el botón. Y el nenito decía, mi mamá no alcanzó a apretarlo el botón. Claro. Y el que Ahora, lo hubiera apretado lo hubiera matado. Y la Sí, mataron igual. como un puñalada. Raquel, ahora uno está pensando en el día después, ¿no? Porque ahora ya la denuncia fue hecha,
¿Cómo se sigue con este caso, con estas denuncias, con este colectivo de mujeres? Yo creo que es sumamente importante y por eso agradecemos y abrazamos a estas actrices que son actrices coraje, ¿no? De alguna manera hacen visibles situaciones que padecieron y que padecen muchísimas otras mujeres, así como el 3 de junio del 2015 despertó que muchas mujeres tomaran conciencia de que estaban atravesando situaciones de violencia y pidieran ayuda. Seguramente este va a ser el inicio de otras tantas denuncias que vamos a empezar a conocer contra personajes conocidos o no, pero muchas van a despertar y van a asumir que han atravesado esas situaciones y van a poder contarlo. Eso es sumamente saludable. Justamente es lo que nos permite sentirnos acompañadas, ¿no? No es un problema individual, no es que alguna mujer provocó alguna de estas situaciones aberrantes, sino que tiene que ver con este machismo y con estas sociedades tan desiguales. Entonces, primero, agradecerles, saludarlas, abrazarlas por su valentía y porque van a generar que como sociedad empecemos a despertar. ¿Cómo sigue? Y seguimos exigiendo justicia, ¿no? Formas de reparación Bueno, distintas. hablabas vos, Vicky, de eso, ¿no? Sí, ¿De qué de forma? otros caminos. ¿Qué otros caminos hay se puede...? distintos caminos. Yo Sí. creo que es fundamental llevar adelante mesas de trabajo para resolver los problemas judiciales que existen, porque esta construcción que hace Florencia acerca de la justicia patriarcal, la justicia feminista, es cuando no hay justicia. Por eso, para una cosa es justicia y otra cosa es poder judicial. El poder judicial tiene graves problemas por su constitución patriarcal, machista, para resolver estos temas. Después hay otro problema que tiene que ver con la respuesta del Estado, y ahí vemos como todo empieza a encadenarse con todo. La Ley de Educación Sexual Integral parece que no tiene nada que ver con este caso. Ahora, con una buena ley de salud sexual integral en las escuelas hay muchos noviazgos violentos que podrían evitarse. Bueno, a ver, y es una ley que tiene mucha oposición de aquellos, ¿se acuerdan hace unos meses que decían que aborto legal no, que mejor educación? Bueno, ahora no quieren educación tampoco. Queremos volver. La que ella estaba denunciando era la protagonista de una tira bueno, pero en un hay canal muchas de... mujeres en los medios que tuvieron que dejar los programas en los que trabajaban y lo hicieron público a partir de situaciones de acoso. Digo, Petinato es uno de los personajes más denunciados por una infinidad de periodistas y muchas tuvieron que abandonar estos programas. Ari Paluch. Sí, pero además por pasa ejemplo, la que está mujer- volviendo, ¿no? Se reinventan. Pero también le pasa a la mujer que También hay trabaja que en un dejar de servicio doméstico. hay que Hay que dejar de permitirles que se consumir, reinventen. hay Sí, que no dejar de tienen, no consumir. tienen un sindicato que la apoya La el mujer que trabaja en sindicato el servicio doméstico, doméstico que es claro. acosada por el dueño Por el de casa. dueño, Existe ni hablar. muchísimo. No, pero yo creo que tenemos que tomar estos ejemplos. Ustedes son muy valientes, mujeres muy valientes, que enfrentan esto de manera... y son protagonistas de este tema. Y nosotros a veces, y muchas chicas que no tienen por ahí la mediatización de ustedes o el poder que tienen ustedes de llegada con masiva, digamos. Esto que le pasó a Calu Rivero, cualquier chica dice, pero pará, si Calu se tuvo que ir del país, si no le creyó a nadie, si encima le pasaban polleritas de las chicas... Mira, en el 2010 hicimos una denuncia frente a Alaska justamente para evidenciar cómo venía cosificándose los cuerpos de las mujeres y cómo se ejercía violencia simbólica a partir de Showmatch, que era como el emblema de la cosificación y de la mercantilización de los cuerpos. Yo Por creo eso que mismo. de ahí a acá hemos avanzado, pero gracias también a la movilización. Digo, el Ni Una Menos puso en agenda y el reclamo fue dirigido no solo a los 3 poderes del Estado, sino también a los medios de ¿Cuánta vida nos comunicación. costó? ¿Cuánta vida de mujeres costó eso? Bueno, Costó un estas montón. 895 mujeres que venimos relevando Bueno, Hace 8 años que habla de esa hace- denuncia. No, estamos hablando en 3 años, la violencia no bajó. Digo, lo que sí tenemos que empezar a pensar es cómo se aborda la prevención, porque digo, cualquier cosa o cualquier medida punitivista, y nosotras podemos entender el dolor de las familias de las víctimas. Ahora, el agravamiento de penas no reduce la violencia, eso también No, está está demostrado. Entonces necesitamos prevención. Pero la necesitamos- impunidad, pero la impunidad la genera. La reproduce. Genera el propio la Estado. impunidad genera violencia, El y eso es cumplimiento, cierto. es muy importante el cumplimiento de las penas, porque por ejemplo, asistimos todos los días a violadores reiterados, Sí. que están en la calle y que No, hablábamos yo te con la voy a- doctora yo- anteriormente y Yo no estoy se de sabe acuerdo ni con dónde vos, están. el cumplimiento de las penas es fundamental, pero también, ¿sabes qué es fundamental? Ver qué es lo que pasa del otro lado del muro. Porque el problema es que vos tenés un violador detenido durante 25 años. Ponele que haya entrado a los 25 a cumplir su condena, 25 años adentro, y que haya cumplido a rajatabla.
los 25 años. ¿Pensás que a la sociedad de una persona mejor que la que no? No, que justamente las Entonces cárceles no hay, están hay muchas cumpliendo. cosas de las cuales hablar. Bueno. Digo, yo la verdad es que no tenemos ni siquiera estadísticas para saber los niveles de reincidencia. No tenemos estadística porque no tenemos tratamiento, porque no tenemos tratamientos que sean digamos, individualizados de peor, acuerdo Victoria, a las que patologías está de cada probado uno de los casi, sujetos. te digo, casi mayoritariamente, que esos violadores que salen, cumplan la condena que cumplan, cuando salen, entraron como violadores, terminan siendo violadores y asesinos, porque no quieren volver a la cárcel. Yo no quiero estigmatizar a nadie, lo que quiero decir es que hay que ver qué es lo que pasa dentro de los servicios penitenciarios. Por otro lado, que nosotras no peleamos, vos decías somos mujeres valientes, nosotras no peleamos por un país donde solo las mujeres podamos ser felices, y eso es el feminismo. Nosotros queremos un país donde hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades, y hay muchos que pueden decir, bueno, pero si ahora puede ser cualquier cosa, puedes ser periodista, pararte al lado de un hombre y que te tengan respeto. Yo estoy segura, aún sin conocerla mucho a Natalia, que a ella le costó más que a Mauro, no porque uno de los dos sea más capaz, sino porque es rubia, flaca y linda. Y eso te estigmatiza también en los medios de comunicación, te estigmatiza en la vida, porque es mujer, porque no sé los contratos de los dos, pero ganamos menos, el 25% menos que los hombres, porque cuando vos sos abogado, a ella tal vez va a una mesa de entrada y le dicen, sí, el doctor, secretaria, te tratan de secretaria, a vos te tratan de doctor. Todas esas cosas son las que tenemos que eliminar en una sociedad más igualitaria y donde las mujeres también podamos ser felices. No, y Flor, aparte de esto sí. que mencionábamos antes, ¿no? Estamos en una cultura de la violación, entonces ¿Qué es eso? exigimos... A ver, explícalo. ¿Qué significa? Significa que le pedimos explicaciones a las pibas o a las mujeres o a las jóvenes Claro. en vez de promocionar o prever herramientas de educación a los hombres para que dejen de atentar contra la intimidad y los Igual cuerpos yo de creo las que el mujeres. hombre está tomando conciencia. A mí me pasó en estos días que hay muchos hombres que empiezan a preguntar, a interesarse, a molestarse, digo, cosas que no pasaba, ¿no? Que incluso... Que también están Y que están indignados. Pero también hay mucho pitecantropo. Yo no Bueno, vamos a revelar ay, pero- nombres, tipo que en este estudio le han dicho piropos irreproducibles a mi compañera Natalia, que dan Sí. ganas de cagarlos a trompadas, porque estaban absolutamente desubicados con el tiempo que estamos viviendo, pero esto pasa todos los días. Ahora, si no pagas la factura del celular o no pagas las expensas, vas al veraz, te intiman todo. Ahora violás y abusás, después pagás la condena, pero no salís y lo voy a ningún lado a de decir Estado, sin mencionar al personaje. Estás violable, le dijo. Bueno, pero Ese está la tipo, importancia ese tipo acá. de... Bueno, eso es la cultura de la violación. Esa ¿Entendés? es la cultura de la De que violación. cuando dijiste Pero la cultura de la no, violación, esto que vos decís de cómo los casi hombres lo pueden- cago a trompadas. te Bueno, digo. pero por eso es que ustedes tienen que empezar a romper esos códigos No lo cagues que a trompadas, mantienen, Mauro. ¿no? Habla Alguien con tiene que él. empezar a denunciarlo. Digo, porque también cagarlo a trompadas es tu mandato de masculinidad, digo, estás ¿Cómo le va a respondiendo decir a eso a una eso. mujer? Bueno, pero Yo explícaselo la que lo reacción entienda, digo, porque también se los conté pasa a eso, ellos, nosotras... pero- Había que hacer, había que hacer. No, Claro. y también, o sea, por más que estés recontra preparada, que hables de estos temas, a mí me pasa, o sea, me pasa en la calle, me dicen algo que no quiero escuchar y a veces Pero, espera. reacciono y le contesto y a veces Ahí te- me ahí te paralizo. hilo- Bueno, Recibieron la primer clase de educación sexual. Me animo a decir a que casi todos, no sé, aquel que está rapadito me parece que es un poco más chico, pero me animo a decir a que casi todos los que están acá presentes recibieron la primer clase de educación sexual en una película porno. O con una que se veía bien o con una que se veía rayitas, depende más o Sí, menos sí. las edades. ¿Esto qué quiere decir? El porno, además, naturaliza un lugar de sumisión y De la de mujer, ser claro. la víctima, digamos, que recibe violencia de la mujer. Entonces te enseñan que una mujer con escote es una mujer que quiere sexo. No Te solo enseñan que los una mujer videos, con sino la las pollera revistas. corta, también. bueno, Pero por eso, revistas, todo. Ese tipo, eso no puede, la educación sexual no se puede reducir Bueno, a ese pero tipo de volviendo- cinematografía. Pero espera, yo pienso, ¿no? Ujú. D'Artés, porque tiene nuestra edad, Claudio, tal vez algún año más, debe haber sido criado en esa cultura, debe haber sido... bueno, nosotros a los 50 años pensamos de una forma, nos cuesta mucho revertir el paradigma. Ahora, D'Artés se engaña, porque vendió una imagen que no tiene nada que ver con sus De padre de acciones. familia, de buen tipo. Todo el mundo Lo le dijo costaba Santiago- entenderlo. Lo dijo porque decía- Santiago de cariñoso, que los padres dijeron cualquier cosa, habla con Juan. Lo que En pasa es que líneas una generales, cosa es- el violento, el agresor, de puertas afuera de su casa, es un personaje absolutamente amable,
simpático, entrador. Digo, esto también es una característica de los hombres que ejercen violencia puertas adentro de sus hogares. Digo, D'Artés es parte de esos hombres que construyen una imagen que está muy lejos de lo que realmente creyó el representan, personaje, no ¿no? sé. Una cosa pero es la además crianza machista y otra cosa es ser violador. Además de vender Claro, ese personaje, claro. digo, cuenta con Hay que distinguirlo, con eso. un sistema de impunidad, con una corporación. El machismo es una corporación. ¿Cuántos hombres salieron a defenderlo cuando Calu habló y dijo que había sido acosada? Un montón. Muchísimos. Sí. Digo, ahí hay un montón de nombres que Igual me recuperar. preocupan más las mujeres. Año. Claro, y las mujeres que Sí, salieron pero a en su mayoría defenderlo eran varones. tienen que ver con también esta cultura machista, lo que hablábamos de las juezas, Hay mujeres lo que machistas. hablábamos Que de... acá Hay mujeres muchas que machistas. salieron a arrepentirse, digo, Sí. porque eso hay que reivindicarlo, eso es desaprender y desanudar lo que nos vienen enseñando. También hubo casos de mujeres que en algún momento lo defendieron ante la denuncia de Calu y que ahora salieron a decir, creo que de hecho es la China Suárez, que dijo, bueno, quiero desandar el machirulo que todos llevamos dentro, porque el machismo no es hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, el machismo es un sistema donde los hombres dominan, pero para que ese sistema funcione, las mujeres lo aceptan. Hay muchas mujeres Claro. que participan Claro. de esa forma de reproducción social. Ajá. Sí, pensaba en esto, ¿no? Que ahí el Estado juega un rol de equilibrio muy importante. El que tiene que marcar la diferencia para que esa disparidad no sea tan alevosa es el Estado. Bueno, al parecer engañó hasta a su propia abogada, si te pones a pensar. Le Bueno, mintió, ¿no? Ana Rosenfeld Digo, termina renunciando 24 horas antes de la Yo creo audiencia. que ahí- Puede ser el violento, la imagen, no lo conozco al chico que está hablando, pero la imagen de, y siempre una quiere escalar, siempre hay alguna, juega todo eso Sí, ¿no? también, Sí, ¿no? mira, Juega, la un poquito bronca juega era, todo, ¿no? la Es que- bronca era de que ellos no se habían dado cuenta o que no le habían podido Eso contar sentía la él, ¿no? situación, ¿no? Claro, o sea, 16 una años. vestuarista se fue, pero ¿qué habrá pasado? Digo, esto de que un periodista pueda salir a decir, no, le quise hacer el Give Me Five, no le quise tocar el culo. Digo, esas cosas, eso se puede hacer, porque naturalizamos que la mujer es un objeto, que no importa mucho si decís que sí o que no, lo importante es que estás ahí, que tenés un escote, que tenés una pollera y Yo que digo, te puedes sin aprovechar. sin dar nombres, personas que han sido condenadas por violar a menores, siguen desfilando por la televisión y en la calle le gritan ídolo, gente que Ajá. se tiñe el pelo, que han sido héroes del Condenado, fútbol. Habría que Condenado. nombrarlo, ¿no? Porque Condenado, condenado. Hay que nombrarlo. O sea, Claro, digo, y me da la sí. impresión que esa especie de lavado Ese, de cara... cuando se habla de cultura de violación, que hablaba Ay, Raquel, que habló es ahí. esto, es precisamente, es como, yo igual supongo que le gritan ídolo por otras cosas y no por eso. Ahora, la realidad es que pasó lo que pasó y que uno no se tiene que olvidar. Y por eso hay que nombrarlo, Bambino Veira, Monzón. Monzón, hay un monumento a él en Santa Fe. Yo soy de las que creo no que hay que sacar el monumento, porque Sí. esto es como tratar de extirpar una parte de la memoria, pero hay que dejar claro en ese monumento que además de ser campeón del Femicida. mundo, es un femicida. Es un femicida. Es cierto, es cierto. Campeón Yo del mundo y coincido con eso. femicidio. Sí, pero digo... Así como no estoy, yo creo que los cuadros a los dictadores, tenemos que mostrar que tuvimos dictadores, hay que No mostrar hacerlos con- desaparecer de la historia. no hacerlo desaparecer porque son parte de la historia, porque las mujeres vivimos esto a lo largo de la historia, porque lamentablemente lo vamos a vivir, pero estamos hoy organizadas para tratar de evitar eso. Ajá. ¿Cómo lo ves, Flor? No, me parece esto interesante de cómo también estamos construyendo esta memoria feminista que me parece que es irreversible, que hay una potencia enorme, que el feminismo es el movimiento más dinamizador y que ha vuelto a estar y a meterse en la agenda. Me quedé paralizada, digo, cada una tiene su forma, no es lo que me suele ocurrir, más bien todo lo contrario. Bueno, estaba tratando de convencer a un senador acerca de votar una ley y en ese momento una... Te dio a entender con una actitud Insinuó. No, con una actitud no, me dijo que tenía unas tetas, entonces, Claro. Claro. y yo qué podía, ahí qué hacía, o me levantaba, le tiraba el vaso de agua en la cara, iba y decía afuera lo que estaba pasando, Irrespetuoso, o le decía, desubicado. mira, es más importante esta ley, así que Claro. olvidemos ese comentario que no da
Hubo un interés superior ahí, porque si no, le tenías que tirar el vaso de agua. Digo, pero estas situaciones de acoso que se dan en el ámbito de la política, del periodismo, del espectáculo, suceden cotidianamente a la mayoría de las mujeres. Nosotras venimos relevando la violencia en el espacio público, que es este acoso callejero que decimos, el acoso es violencia. Y en la ciudad de Buenos Aires, el 100% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido por lo menos una situación de acoso a lo largo de su vida. Con lo cual, esa ley, digo, lo que facilitó es que hoy podamos denunciarlo. Bueno, sí, a ver, sí, también no tenés el porcentaje, pero debe ser ínfimo. No, ella, digo, le voy a preguntar también. Todavía la pudimos sacar a nivel nacional. Como el porcentaje de mujeres que verdaderamente lo denuncian. Sí, la verdad que sí. Es poco todavía, ¿no? Poco, más el acoso callejero, pero ¿no? El acoso por ahí laboral. Es parte de las violencias más extendidas y naturalizadas por la sociedad. En tanto la sociedad no las cuestione, no lo vamos a entender como una violación de nuestros derechos humanos, que no podamos caminar libres en el espacio público, ¿no? Y le vamos a seguir diciendo piropos. Vamos a seguir aceptando que de alguna manera un hombre puede opinar sobre nuestra apariencia. Ahora, en el ámbito judicial, ¿vos te ha pasado este tipo de acoso, de abuso? Sí, mucho. ¿Y has podido denunciarlo? Y en su momento no reaccioné porque era jovencita, recién empezando, pero la verdad que sí. Pero, digo, muy fuerte. Y en algún momento, y esto lo pregunto casi de manera introspectiva de tu parte, ¿en algún momento llegaste a sentir que vos generabas eso? No. Jamás. No. Porque eso no, es porque una conciencia, pero claramente no lo genera, pero es una conciencia que el sistema a veces te quiere meter, ¿no? Esto claro, de que, sí. Bueno, no, mirá cómo me visto y por eso es algo habrán hecho y es algo que pasa, le pasó a Telma también en su momento, sentir culpa, decir, bueno, tenía un shortcito, estaba mojada, fui a la habitación, es algo que también está dentro del sistema. Hay que desarmarlo, eso también forma parte de la cultura de la violación. Y la gente que tenés alrededor tuyo influye mucho. Mirá, mi mamá de crianza era una mujer muy humilde, que podría haber tenido otra estructura cultural. Sin embargo, cuando yo sufrí acoso por primera vez era muy chiquita, porque además lo que hay que decirlo es que todas las mujeres sufrimos acoso, de acuerdo a las estadísticas también hechas por el observatorio, y todas sufrimos acoso desde muy niñas. La primera vez que yo sufrí acoso fue por parte de un familiar o de alguien del entorno familiar, acoso, y yo tenía 12 años. Y sí, claro, yo sentí que era culpa mía. Y lo primero que hice fue ir a cambiarme la ropa. Cuando mi mamá se dio cuenta, me obligó a ponerme la misma ropa que tenía y lo sacó a sartenazos de mi casa y nunca más entró. Pero eso es el contexto cultural, ¿no? Y eso también es importante plantearlo. Siempre hay que creerle a las mujeres. Bien. Yo no podía creer, pero la semana que estuvo Marta, la mamá de Lucía, acá, y que fue, viste, a veces uno no se pone a ver los programas, pero escuché que era lo que le empezaban a... Era como... hay una formación también de los medios de comunicación y de los que accedemos a esos medios de comunicación. Algo que decía Florencia es importante. No es que tenés que ser mujer para ir a cubrir la noticia de ayer. Es importante que entiendas de lo que estás hablando. Vos no podés ir a decir cosas que lo único que hacen es perpetuar esta cultura de la que queremos salir. Déjame contar algo.